No todo lo que brilla es oro. Por eso ten presente que hoy en día supuestas muy buenas inversiones como Megapro y GoArbit pueden ser estafa, pero eso te lo voy a decir en este video. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estamos hechos para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos, que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Muchas personas en diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, incluso en el mismo YouTube, me han estado escribiendo por mucho tiempo pidiéndome mi opinión acerca de qué pienso de Omega Pro y GoArbit, dos de las supuestas plataformas de inversión con mayores rentabilidades y que te prometen en ser millonario. Por eso en este video hoy te voy a estar explicando sobre mi opinión y sobre las características de cuándo tú debes evaluar si es una buena inversión, si esto es legal o no. Por eso me voy a basar en uno de los mejores podcasts que existen en Latinoamérica de Rodrigo Álvarez, que se denomina Neurona Financiera, donde él habla de ciertos criterios que uno debe tener presentes al momento de evaluar cualquier plataforma de inversión y de analizar si es una estafa o no. Y eso es lo que haremos en este video. Lo primero que debes tener presente son las rentabilidades. Cuando te prometen que vas a ganar el doble o el triple en un par de meses, de una vez desconfía. Es supremamente importante que tengas como referencia cuáles son las rentabilidades que hemos hablado en muchos de los videos de este canal. Si recuerdas, hemos hablado de los CDTs, donde en estos momentos se encuentran entre rentabilidades del 17, 18, 19%. Tenemos los fondos de inversión, donde generalmente no pasan del 20-25% en el mejor de los casos. E incluso, si recuerdas, la inversión que ha tenido la tasa más alta en este canal ha sido la de Mesfix, con rentabilidades superiores al 25%. ¿Cómo podemos llegar a garantizarle a una persona que puede ganar el 100%, 200, 300% de su inversión? Y eso es lo que nos prometen este tipo de plataformas, que si tú inviertes 1000, en un par de meses vas a recibir 3000. A mí obviamente me parece algo ilógico y que realmente es falso. Debes tener presente que estas rentabilidades no existen en los mercados financieros, porque adicionalmente nos indican que los productos con los cuales se generan estas rentabilidades están basadas en productos financieros, ya sea en acciones, en forex, en criptomonedas. Y si tú analizas las últimas rentabilidades, por ejemplo, del Bitcoin, han sido rentabilidades negativas, con caídas de más del 60%. Entonces, la primera alerta: rentabilidades mayores a un 20%, a un 30%, desconfía. El segundo elemento que debes tener presente es que cuando tú brindas una opinión negativa contra este tipo de plataformas, inmediatamente te están atacando. Esto indica que no hay una consistencia en la forma de comunicación. Si cualquier inversión tiene personas que van en pro, también hay personas que van en contra. Y esto ocurre en cualquier tipo de inversión. Si por ejemplo alguien invierte en unas acciones, hay personas que odian las acciones, pero no por eso las acciones o el mercado bursátil ataca a este tipo de personas. Generalmente, ¿qué vemos cuando alguien te dice, oye, no inviertas en Omega Pro ni en GoArbit? Inmediatamente, ¿cuál es la reacción? Es que tú no eres inteligente, es que tú no piensas en grande, es que tú no quieres ser millonario, es que tú quieres quedarte en pobreza. Esa no es la forma de comunicar cualquier tipo de mensaje a favor o en contra. O las personas que están alrededor de este tipo de supuestas buenas inversiones tienen un mecanismo de comunicación de ataque frente a los demás. No es una plataforma en la cual yo confiaría. El tercer criterio que debes tener en cuenta es: analiza cuántas personas tú conoces que hayan perdido plata, dinero en este tipo de plataformas. A mí me sorprende porque cuando empiezan a promocionar este tipo de plataformas, indican que todos han ganado. Yo digo, wow, ¿nunca ha perdido alguien? Pregúntatelo. O alguien es capaz de decirte, yo perdí plata en Omega Pro, perdí plata en GoArbit. Generalmente aparecen muchas personas indicando que son millonarias prácticamente y que ya pueden tener un montón de billete y sacan fajos de dólares, pero no conoce las personas que han perdido. ¿Cuántas personas tú has conocido que han perdido en otros tipos de negocios, incluyendo negocios del sector real, que montan un negocio y que pierden, que les va mal, o en acciones o en forex? En algunos videos yo te he dicho, yo no volví a invertir en forex porque yo perdí plata, ¿sí? Es una realidad. Pero ¿cuántas personas tú conoces que directamente y sinceramente te han dicho que han perdido plata con eso? Generalmente hay mucha desinformación al respecto. Por eso, si no conoces a alguien que haya ganado y perdido realmente, empieza a desconfiar. El cuarto elemento que debes tener presente es la educación. ¿Y esto por qué lo relaciono? Este tipo de personas que se denominan diamantes, rubíes, esmeralda, entre mayor nivel
de categoría tengan, supuestamente son más exitosos. Y tratan de lavarte el cerebro, y perdón digo esta palabra, lavarte el cerebro, buscándote trabajar con tu pobreza o con tu falta de ingresos, ¿sí? Así como lo escuchan, donde te indican que eres pobre porque tú quieres y efectivamente que tú no eres millonario porque tienes una mente muy pequeña. Realmente esto no lo creo de esta forma. Realmente sí hace falta mucha educación financiera. Por eso tú estás en este canal y por eso estás viendo este video, porque mi objetivo es ayudarte a educarte financieramente. Pero más que eso es que realmente utilizan nuestras necesidades a favor de ellos. Realmente no te están educando. No te dicen cuáles son los riesgos. No te dicen cuáles son los productos. No te dicen en qué realmente están invirtiendo. No te indican cuál es el proceso que estos productos han tenido que llevar para ser tan exitosos como realmente lo hablan. Entonces, educación financiera es supremamente importante. Recuerda en diferentes videos que he hablado que debes tener presente al momento de hacer una inversión. Primero, tu perfil de riesgo. Debes saber hasta dónde tú quieres llegar a invertir. Segundo, debes analizar tu tiempo de inversión. En estas plataformas me parece increíble que tú no puedas sacar la plata antes. Tienes que esperar 12, 16, 18 meses para poder sacar la plata. Pero si tú necesitas el dinero antes, no hay forma. El otro elemento que debes tener presente al momento de asesorarte o tomar una decisión de inversión es cuánta plata realmente necesitas invertir. Y hay un punto importante aquí en este tipo de plataformas. En la mayoría de opciones de inversión tú no necesitas estar trayendo 5, 10, 20 amigos o familiares o vecinos, sino que tú simplemente pones tu dinero y ya. Esto se conoce como esquemas Ponzi, donde tú lo que buscas es traer más gente para que pueda apoyar tus ganancias y las de las personas de arriba. Esto ya es una alerta grande sobre que esto es una estafa. Adicionalmente, en la educación financiera y en las inversiones debes tener muy claro hasta dónde tú quieres llegar. Si tú tienes que poner tu capital, tu carro, tu casa y tu comida, no es una inversión para ti. El quinto elemento que es tener presente para empezar a sospechar sobre cualquier opción de inversión es cuando tú empieces a ver personas famosas promocionando este tipo de productos, ya sea influenciadores, cantantes, deportistas, personas famosas en general. Ten presente que muchos de ellos realmente ni siquiera invierten en estas plataformas, sino que simplemente es por un tema de publicidad, pero te venden la idea de que si ellos, siendo personas tan populares, tan exitosas, invierten en este tipo de productos es porque es seguro. Pero ojo, hay publicidad por debajo. Debes tener presente y ojo, en la mayoría de videos hoy en día en plataformas de redes sociales se debe publicar si es algo pagado o no. Entonces ten presente, no le creas a todo el mundo. El sexto elemento que es tener presente es, fíjate mucho en el lavado de cerebro, pero voy a dar el término exacto aquí que es neuromarketing, donde con un montón de publicidad, eventos, con mucho dinero, te están vendiendo que esa es la felicidad y ese es el éxito que tú quieres y debes alcanzar. Cuando yo me acerqué a conocer mucho más a profundidad lo que es GoArbit y Omega Pro, tomé las charlas, asistí a los seminarios y analizaba realmente desde un enfoque de educador financiero y de persona que ha realizado inversiones qué tan real era esto. Y realmente las personas no las capacitan es para conseguir y convencer a las personas a que se sigan metiendo a este tipo de plataformas. Realmente no hay una educación financiera, realmente no hay una descripción sobre los riesgos, sobre la importancia de cada una de estas inversiones y sobre lo que hay detrás. Hoy en día es muy fácil montar páginas web donde tú puedes ver un montón de gráficos subir y bajar, donde se pueden ver velas japonesas u otro tipo de elementos de trading, pero realmente esto no lo explicaban. Es muy difícil uno contar e invertir en plataformas que tú no conoces. Entonces realmente no había una educación financiera, una educación sobre los productos detrás de todas esas capacitaciones que supuestamente daban. Lo digo porque efectivamente yo participé en algunas tratando de conocer mucho más de cuál era el objetivo de inversión de este tipo de productos. Por eso allí no te educaban. El séptimo elemento es que necesitas traer más personas para que esto crezca y para que tú tengas rentabilidad. Esto no es nada más que una pirámide, que modelos multinivel, pero hay diferentes tipos de modelos multinivel que realmente sí traen y que conocemos que son muy exitosos, pero no significa que todos los multinivel sean estafas ni todos los multinivel son los mejores. Pero se basan en este tipo de estrategias, donde si tú no traes a 5 o 10 personas más, no te van a pagar y te empiezan a hablar de sistemas de pagos, que el sistema 70-30, que 80-20, que 90-10, que 100-100, un montón de cosas que realmente lo único que están buscando es que el sistema, la base siga creciendo. ¿Para qué? Para que los de arriba puedan seguir recibiendo sus ganancias. ¿Qué pasa cuando este sistema se quiebra? Los de arriba ya recibieron todas sus ganancias y los de abajo, que son en general las personas con menos ingresos, con menor educación financiera, son los que pierden. Yo estuve leyendo una gran cantidad de comentarios en redes sociales, en Facebook, en Instagram, sobre esto.
Y la cantidad de personas que tuvieron que empeñar sus casas, vender sus carros, por tratar de invertir esos $1,000 o $2,000, perdieron todo su dinero. Y hoy se quedaron sin casa, sin carros, endeudados y con muchos problemas mentales. Los otros elementos que debes tener presente para analizar si cualquier inversión es una estafa o no es analiza si tienes posibilidades de salir de una forma fácil en tus inversiones y si eso está claro desde el principio. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, tienes que hacer la inversión y tienes que esperar 6, 12, 18 meses y si tienes una urgencia y no lo puedes hacer, ahí hay que empezar a analizar si realmente es primero una opción que tú quieres y segundo, qué tan real pueden ser este tipo de productos. Adicionalmente, debes conocer muy bien cuál es el producto que está detrás de esa inversión. Nos hablan hoy en día mucho de criptomonedas y realmente es un producto que existe, las criptomonedas existen. Está el Bitcoin, está Ethereum, hay muchas criptomonedas y hoy en día realmente es muy fácil crear cualquier tipo de criptomoneda, pero hay que entender un poquito, ¿tú conoces realmente cómo funcionan las criptomonedas? ¿Cómo sube y cómo baja su precio? Recuerda que hay un video donde yo hablé sobre las criptomonedas, en qué consistían. Entonces conoce bien el producto que está detrás de la inversión. Quisiera finalizar con dos aspectos. El primero, cuando este tipo de plataformas o estrategias de inversión tienen más evoluciones que Dragon Ball, que Goku, ¿sí? Esto ya me genera a mí muchas alertas. Cuando te dicen GoArbit 2.0, GoArbit 3.0, Omega Pro super mega evolucionado, realmente esto ya genera mucha desconfianza. Adicionalmente, este tipo de plataformas han presentado muchos supuestos hackeos y esto ya te deja a ti con dudas, ¿no? Si una empresa tan grande no es capaz de protegerse ante hackeos, ya genera una alerta. Porque realmente incluso las empresas más grandes, financieras, han sufrido de hackeos, pero su reacción es inmediata. Tú al otro día sigues utilizando tu cuenta de ahorro sin ningún problema. Pero muchas de estas empresas se quejan e indican que han sido hackeadas, pero su funcionamiento queda pausado por semanas, por días. Incluso he escuchado de algunas plataformas que definitivamente después de mucho tiempo no han vuelto a aparecer. Entonces, analiza muy bien estas situaciones, pregunta realmente. Y la última recomendación es, oye, analiza la información de los entes reguladores de tu país. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera anunció, publicó y en varias ocasiones mencionó que ellos no aprobaban y que había unas sanciones contra las personas que estaban patrocinando Omega Pro y GoArbit. Eso lo puedes ver en la página de la Superintendencia Financiera, donde ellos claramente dieron anuncios de parar hace mucho tiempo cualquier tipo de vinculación con este tipo de empresas. Ahora, muchas de estas entidades te dicen que están reguladas por entes internacionales. Yo realmente te invito a que consultes si está esto real. Hay muchos entes reguladores, eso es verdad. Sin embargo, debes tener presente que cada país tiene una regulación especial. Te invito a que lo analices en tu país. Consulta con la Superintendencia Financiera de Colombia, consulta con los entes de regulador. Aquí en Colombia hay muchas entidades que te pueden asesorar e indicar si este tipo de inversiones son reales bajo la ley. Eso es fundamental. Y si ya empiezas a ver que hay sanciones a personas por hacer publicidad ante estos eventos, para mí esto ya es de alto riesgo. Como puedes ver, hay muchos elementos que tú puedes llegar a analizar para evaluar si es una inversión que sea primero legal y segundo si son reales. Yo no soy nadie aquí para decirte si debes invertir o no. Y también tengo que ser sincero, yo he conocido personas, amigos, familiares que han invertido en estas plataformas u otras. Para muchos no es de extrañar la famosa red de DMG, si recuerdan. Muchos de mis familiares lastimosamente invirtieron en ese momento en este tipo de plataformas. Y hoy en día me consultan y yo tengo una posición clara. Si yo no conozco en qué invertir, yo no invierto. Pero es tu decisión. Tú debes informarte, debes conocer. Pero ojo, ten muy presente, edúcate y adicionalmente no inviertas lo que no tienes. Eso es fundamental. Para que el día de mañana, así se pierda todo el dinero, no estés en crisis y no tengas que ponerte a buscar 1000 formas para poder cubrir tus deudas. Adicionalmente, si tú eres de las personas que invita a los demás, ten presente que puedes perder tu familia, tus amigos, tus vecinos, por tratar de invitarlos a ellos a un supuesto super negocio y que al final, si la empresa no aparece, el que termina siendo responsable y acusado eres tú por tratar de traer un montón de personas a un supuesto negocio multimillonario, pero que al final cuando desaparecen nadie responde.
Lo peor de todo esto es que este tipo de negocios y multinivel y esquemas Ponzi van a seguir apareciendo, te lo aseguro. Por eso, edúcate muy bien, analiza muy bien las inversiones, mira este video y conoce cada uno de los pasos que te pueden dar alertas sobre cada uno de los elementos que debes tener presente. Pero lo más importante, edúcate. Conoce muy bien los productos, analiza tu nivel de riesgo, no inviertas lo que no tengas, no te pongas a hipotecar tu casa para poder invertir en productos que ni siquiera tú conoces. Esa es mi última recomendación. Recuerda ante todo que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, que en este canal estoy hecho en ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas conocer e identificar la real libertad financiera. Porque yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y el entrenamiento financiero como el de hoy es prosperidad económica. Nos vemos con mucho más contenido. Bye bye.